Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la defensa de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, que pretende fijar la posición de España ante el próximo Consejo Europeo. El primer objetivo de esta iniciativa que hoy presentamos es proclamar que Europa tiene que cambiar. La zona euro sufre la recesión más larga de su historia. La política de austeridad ha ahondado en la recesión. Ha destruido en toda Europa miles de empresas y ha llevado a millones de ciudadanos y ciudadanas europeas al desempleo. Una política europea errónea, que no ha hecho nada más que llevarnos a la situación, a la dura y difícil situación que hoy vivimos. Tras este periodo de políticas fallidas, de políticas de austeridad auspiciadas y puestas en marcha por los gobiernos de las derechas europeas, las instituciones europeas y los gobiernos europeos deben, en primer lugar, reflexionar, en segundo lugar, rectificar y, en tercer lugar, reconocer. En primer lugar, reflexionar sobre los efectos de estas políticas en toda Europa. Pero permítanme que les diga de forma especial en los países del sur, porque en los países del sur estas políticas han provocado el sufrimiento y le están provocando de millones de ciudadanos europeos, como recientemente acaba de reconocer el informe del Fondo Monetario Internacional en su análisis sobre la política de rescate a Grecia. En segundo lugar, hay que rectificar la política de austeridad extrema. Esta política que solo se basa en los ajustes y que solo consigue acentuar la crisis e incrementar el desempleo. Y, en tercer lugar, hay que reconocer la necesidad ineludible y urgente de aplicar políticas que estimulen el crecimiento, porque es la única forma de frenar la destrucción de empleo y crear empleo. Y la más importante prioridad de la política europea, de las políticas nacionales, hoy es luchar contra el desempleo. Señorías, los ciudadanos están escépticos ante la Unión Europea. Pero, miren, nuestros problemas no son culpa de Europa, sino que son culpa de esta Europa, de estas políticas erróneas adoptadas por los gobiernos que dominan el Consejo Europeo. Por eso es preciso el cambio ya. Hace un año, en el Consejo Europeo del 2012, se adoptaron importantes acuerdos. ¿Recuerdan? El Pacto del Crecimiento y el Empleo. Sin embargo, en este Consejo, en el de esta semana, es preciso y necesario hacer un análisis valiente y convincente sobre los avances pendientes, porque muchos de estos acuerdos no se han cumplido, porque van muy lentos y porque es preciso, por lo tanto, dar nuevos impulsos en este próximo Consejo que posibiliten definir iniciativas y adoptar calendarios para un rumbo de políticas. Europa debe cambiar. Hay gobiernos que ya lo están haciendo. El gobierno francés, con Hollande, Italia, con Letta, y conjuntamente están impulsando cambios para la Unión Europea. Y España debe estar en este grupo de países, señorías. No puede permitirse no estar, porque con más de un 27% de desempleo en nuestro país, no se puede permitir un minuto más de austeridad a ciegas. Por eso tenemos... Perdón, señoría. Por favor, ruego silencio. Continúe. Presidente. Por eso debemos estar. Y para esto, para estar en un Consejo que estimamos decisivo,
Hemos estado trabajando por un acuerdo, porque para esto queremos que sirva este acuerdo, esta proposición no de ley. Queremos que sirva para que el Gobierno, que no nos escucha ahora, acuda al Consejo Europeo a defender la posición de esta proposición no de ley con un importante respaldo. Espero y les pido, les solicito que tenga esta proposición no de ley el máximo acuerdo de este Pleno. Porque cuanto más acuerdo de este Pleno, más refuerzo al Gobierno y, por lo tanto, más refuerzo a España, a la posición de España en este Consejo. Una posición para que España defienda la activación inmediata de políticas de empleo juvenil, que necesita fondos. Y por eso decimos que se activen no solamente los 6.000 millones de euros, sino además que se pongan en marcha de forma inmediata 16.000 millones de euros que están bloqueados de los fondos de cohesión para dirigirlos de forma específica a la política de empleo juvenil. Y además defenderemos en el Consejo que todo lo que se invierta en políticas de empleo no computen en nuestro déficit. Este acuerdo, esta proposición no de ley, servirá para que el Gobierno defienda la necesidad inmediata de que la financiación puesta en marcha por el Banco Central Europeo y por el BEI a las distintas entidades bancarias nacionales llegue a la economía real. Y la economía real son las pymes. Por lo tanto, queremos que no solamente el Banco Central Europeo actúe, sino que también el BEI ponga a disposición de forma inmediata 10.000 millones de euros que, mediante el sistema de apalancamiento, va a permitir que se puedan poner en circulación 30.000 millones de euros para financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas. Ya lo necesitamos de forma inmediata en nuestro país. Indudablemente también para defender la puesta en marcha de las medidas sobre las que se ha hablado, pero que necesitan ser adoptadas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Y, cómo no, para avanzar en la Unión Económica y Monetaria, de forma decisiva en que pueda existir ya de forma clara la recapitalización directa de los bancos para salir de este bucle maldito, como citaba el portavoz del Partido Popular, que hace que para recapitalizar bancos, las bancas nacionales, tengamos que cargar en las deudas públicas nacionales el coste de esa recapitalización. También para que defienda nuestro Gobierno, como oposición española, la necesidad de avanzar en materia social, para impulsar el papel de los agentes sociales en Europa, favoreciendo la consulta, la participación para fortalecer la dimensión social de Europa. Para todo esto es para lo que hemos venido trabajando conjuntamente con el Gobierno, con el Grupo Popular y con todos los grupos parlamentarios, a los que también desde esta tribuna me sumo al agradecimiento, a la comprensión del trabajo que hemos venido realizando con todos ellos. Señorías, el impulso de todas estas iniciativas y de todas estas propuestas que recoge nuestra proposición no de ley, la que hoy presentamos, ya lo venimos repitiendo. Desde el inicio de esta legislatura, el Grupo Socialista en el Congreso ha defendido que había que negociar con la Unión Europea que España tuviera más tiempo para reducir su déficit, sin tener que estrangular su economía. Hemos defendido también que las políticas de consolidación fiscal excesivas conducen al estrangulamiento de nuestro crecimiento, entre otras cosas porque si no hay previsión de crecimiento positivo, no hay inversión en un país, y que tenemos que compatibilizar las políticas de ajuste con políticas de crecimiento a nivel europeo. Puedo decirlo esto rotundamente, porque lo que acabo de leer son las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba en el discurso de investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hace 18 meses, Alfredo, hiciste aquí, en esta tribuna, la primera oferta socialista para pactar en Europa. Lo hicimos entonces, lo hacemos ahora. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del primer partido en la oposición. Lo hacemos porque es un compromiso con los ciudadanos, para que Europa cambie y pueda también cambiar la situación económica de España. Les quiero decir, además, que no buscamos ningún reconocimiento
por este pacto. No hemos tenido ninguna mira miope, ningún cálculo electoralista. Este quiere ser un pacto a largo plazo, porque Europa debe seguir avanzando, mucho más de lo que recoge esta proposición no de ley. Pero queremos que el cambio necesario, en el que pensamos puede ser definitivo este Consejo, sirva para que Europa, una vez hecho el cambio, siga transitando por una construcción política, económica de los ciudadanos. Señorías, desde la izquierda que gobernó este país, desde la izquierda que va a gobernar este país, desde la izquierda que gobierna en Europa, somos conscientes de que el pacto y el consenso es un instrumento fundamental para hacer política en la oposición y en el Gobierno. Quisiera decirles también que sabemos que el Gobierno, después del voto de esta proposición no de ley, va más fuerte, pero también tiene una mayor responsabilidad en trabajar y conseguir los objetivos que se proponen en esta proposición no de ley. Por eso, señorías, desde una oposición responsable de izquierdas y con la misma rotundidad, convicción y fuerza con la que nos hemos opuesto y nos oponemos a las políticas que no compartimos y combatimos, defiendo con esa rotundidad, con esa convicción, este acuerdo. Les pido el mayor apoyo para esta proposición no de ley que estamos discutiendo, porque es bueno para España. Este acuerdo es bueno para España, para nuestra posición en Europa. Es bueno para Europa si conseguimos lo que proponemos. Lo más importante, es bueno para los europeos y para los españoles, que miran con miedo su futuro en una Europa en la que muchos días miran y no la reconocen. Muchas gracias, señorías.